Cuando quiera, Juli, ¿eh? Bueno, antes de arrancar e ir a lo que viene siendo el workshop y presentar, quiero presentar lo que es Web Started Academy. Em, Web Started Academy es una iniciativa de Web Started, de la empresa en la que trabajamos con Gastón. eh, y la gente de Web Started notó que hay un problema muy grande que es que a veces es muy difícil em, transmitir el conocimiento y por ahí no todos lo tienen tan accesible o tan a la mano por un montón de cuestiones, tanto sociales como económicas. Y una de las ideas que tiene Webster Academy es poder proveerles a ustedes conocimiento a partir de gente que esté interesada en compartirlo. En este caso somos nosotros, que queremos compartir sobre Python. Y básicamente queremos brindar las herramientas que pueden ayudar a construir eh, su cajita de herramientas profesional, no solamente para aquellos que quieran entrar dentro del mundo IT, sino para otras cosas que quizás les interese, por hobby, por temas profesionales. Con lo cual queremos darles de alguna forma y retribuir a la comunidad o a la sociedad enseñándoles algo o compartiendo algo que pueda llegar a serles útil. Así que dicho eso, paso a presentarles el por qué estamos aquí, que es nuestro workshop de introducción a la programación con Python, eh, que como ven acá dice parte uno. Así que nada, ya les spoileo que en algún momento va a haber una parte 2 y no sabemos si una parte 3. ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Para eso no hay fecha todavía, pero van a estar siendo avisados apenas se fije más o menos cuándo sería. Con lo cual, en el workshop de hoy, como ya mencioné, vamos a ver Python, que es un lenguaje muy popular. Creo que al día de hoy es el lenguaje más popular del mundo a lo largo de un montón de industrias y más que nada muchos lo pueden haber llegado a escuchar porque se está hablando mucho de inteligencia artificial y es básicamente uno de los motorcitos que mueve todo este campo. Con lo cual, em, es muy importante si quieren meterse en ese lado, pero tiene un montón de aplicaciones más que son mucho, muy importantes y están muy buenas. Así que eso por ahora. ¿Qué paso? Hola, ya nos presentamos. No nos presentamos, es verdad. No nos presentamos. Aquí su presentador que está hablando. Mi nombre es Julián Candia. Actualmente estaría bueno que esté acá mi fotito, no lo pensamos. Mi nombre es Julián Candia. Actualmente trabajo como Data Engineer en Web Started Academy. Y el otro presentador que está hoy presente con nosotros es Gastón Orfan. Hola, Saludos. ¿cómo están? También trabajo de Data Engineer, también hacemos un poco de Data Analysis, la verdad, trabajamos un poco con IA, así que pongámosle que somos el departamento de Data, así que nada, un gusto para todos. Y bueno, dentro de nuestras labores nos toca trabajar con Python de forma más o menos habitual. Con lo cual, una vez presentados, vamos a presentar la agenda de hoy y hacer un disclaimer que, que no hice previamente. Y es que vamos a empezar desde cero, desde absolutamente cero. Para todas aquellas personas que no saben nada de programación, ese es nuestro objetivo, nuestro público objetivo. En realidad es para todos, pero queremos que aquellos que quizás no se sienten tan cómodos con el uso incluso de una computadora o de la informática puedan ser incluidos en la transmisión de conocimiento, con lo cual tratamos de hacerlo lo más simple y básico posible y a medida que avancemos con las clases, iremos escalando cada vez más en dificultad y en temas. Así que no desesperen si alguien ya sabe de Python o ya sabe de programación, vamos a tratar de ir lo más paso a paso posible. Con lo cual, la agenda de hoy va a estar distribuida de esta forma. Primero vamos a empezar por qué es la programación y qué es Python, los conceptos básicos que tiene Python como lenguaje, los tipos y estructuras de datos que son la base, los ladrillitos que sientan toda la base de Python,
y después vamos a ir a una parte de ejercitación o barra teórico-práctico, eh, para que ustedes también puedan ir haciendo con una práctica teórica guiada e incluso ejercicios que preparamos para ustedes post clase. Así que bueno, empecemos. ¿Qué es programar? ¿Es hablar el idioma de las computadoras? Bueno, hay un montón de definiciones de lo que es programación. Yo, por ejemplo, fui a Wikipedia y busqué qué era programación, porque a veces uno no sabe definir las cosas que hace, por más que las haga, las hace de forma intuitiva. Y una definición que nos ofreció Wikipedia es que básicamente programar es crear un conjunto de instrucciones que de alguna u otra forma se comunican con la computadora y le dice qué hacer o qué tarea realizar. Parte del saber programar también incluye, ¿por qué no?, todo lo que hace al labor del programador para que ese código incluso ande. No solamente escribir código, sino también asegurarse que ese código ande y haga la tarea o la cosa que uno necesita hacer. Así que ya una vez presentando lo que es programar, que no es otra cosa que decirle a la computadora hace esto o hace aquello, suma números, ordename cosas, vamos a hablar uno de los lenguajes de la computadora, que es Python. Hay un montón de lenguajes, hay un montón de formas de hablarle a la computadora, desde los famosos unos y ceros que siempre vemos en las películas y en la tele, hasta los lenguajes un poco más parecidos al humano. Y Python es uno de esos lenguajes que es muy parecido al lenguaje humano. Python fue creado más o menos a finales de los 80 por este señor que se llama Guido van Rossum, que se ve como un buen tipo. Yo he leído algunas cosas de él y se ve como un tipazo y es algo gracioso. Em, y básicamente su idea principal era hacer un lenguaje que sea fácil de escribir y de leer y de interpretar. Incluso ustedes pueden consultar algo que se llama el Zen de Python, que son un montón de reglas o axiomas no sé exactamente qué son, que nos dice más o menos cómo debería ser Python o qué es lo que quería que fuera Python. Y que básicamente habla que hay que ser lo más explícito posible a la hora de escribir, que lo mejor siempre es ser simple y no complejo, que es mejor ser un poco más directo y que es importante que se pueda leer ese código. Con lo cual, Python parte de esa premisa, que sea un lenguaje fácil, que es muy parecido al inglés. Si ya saben inglés, van a estar un poquito más al frente que alguien que no sabe inglés, pero tampoco se sientan mal si no están tan familiarizados. Son palabritas que uno va aprendiendo y que hacen al aprendizaje. Con lo cual, en principio fue creado como un proyecto de código abierto y lo bueno de Python es que es fácil de leer, tiene una sintaxis bastante sencilla y es fácil también de enseñarlo, con lo cual está muy bueno y al día de hoy es utilizado en un montón de industrias. Como acá pueden ver, se menciona desarrollo web y desarrollo de aplicaciones científicas. Hay muchas instituciones, hay un montón de profesionales y científicos que hoy al día de hoy lo utilizan. He leído algunos algoritmos que desarrolló la NASA para hacer algunas cuentas, los han hecho con Python. Es muy, muy, muy utilizado y probablemente sea el lenguaje de facto de ciencia de datos. La mayoría de las cosas están, y si no están en Python, de alguna forma se pueden hacer, pero todo lo que sea ciencia de datos e inteligencia artificial, en algún punto y en algún lado tienen a Python como una de los lenguajes punteros a la hora de hacer cualquiera de estas cosas en el ámbito profesional. Con lo cual es un lenguaje que tiene un potencial gigante para desempeñar un montón de tareas, no solamente en IT, sino también en el campo científico y en un montón de campos profesionales. Así que, como ya mencioné, una de las cosas más notables de Python es que tiene una sintaxis simple, pero otras que no las mencioné están acá remarcadas. Que una es que es un lenguaje de alto nivel, es decir, que no es necesariamente ceros y unos, sino que está tratando de que todo lo que es lenguaje máquina sea mucho más legible para el ser humano y no es necesario instruirle a la máquina que haga
todas las cosas, como, no sé, controlar la memoria o dónde se van a guardar las cosas, sino que eso Python lo hace por nosotros, con lo cual es un golazo. Em, es un lenguaje interpretado, es decir, que no es necesario compilarlo. Los que no saben compilar no se preocupen, lo pueden googlear después qué es específicamente compilar, pero no es otra cosa que no necesitamos un programa o una cosa aparte que haga funcionar el código, sino que una vez que instalamos Python ya podemos escribir Python en algún lado y va a andar. Es fuertemente tipado, es decir, que los tipos importan, es decir, ya lo vamos a ver más adelante, pero no podríamos sumar un número con una letra, que ustedes dirán, no tiene sentido hacer eso, pero hay muchos lenguajes que sí permiten hacer esas cosas y están en un problema. Con lo cual, Mm. Python no te deja y sí, Gastón. No, 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 iba a aclarar que, por ejemplo, JavaScript, que también es bastante común en el uso, se usa más para full stack y frontend, por ejemplo. Uno puede hacer una multiplicación entre palabras y un número, por ejemplo, decir 3 por Julián y va a ser algo, no se sabe qué, pero algo hace. Python no permite eso. Correcto, muy bien. Y bueno, tiene tipado dinámico. Los datos pueden cambiar de naturaleza. Ya lo vamos a ver más adelante, pero un número además podría ser, ¿por qué no?, un texto. Así que, nada, como ven acá estamos introduciendo muy teóricamente, todavía no codemos nada y ya vamos a llegar a eso, así que no desesperen. Em, Dentro de Python vamos a tener un par de cosas básicas, que son, por ejemplo, los tipos básicos de datos o datos primitivos, que básicamente son cuatro, que son enteros, es decir, los números que van desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, un millón, pero sin números con coma. Y aceptan por defecto todas las operaciones aritméticas que se les ocurra. Acá está suma, resta, multiplicación, división, pero también hay un montón más, como por ejemplo potenciación y resto y un montón de cosas más que también las vamos a ver un poquito más en detalle en la práctica. Em, Números con coma, es decir, todos los números con un, en este caso como la sintaxis es anglosajona, se usa punto en vez de coma, pero todo lo que sea 1.01 va a ser como 1,01 y así todos los números con coma que se les ocurra. No me acuerdo el límite de caracteres que tiene, pero en algún momento tiene un límite, pero no se preocupen por eso porque es muchísimo. A los fines prácticos, imaginen que todos los números con coma están ahí adentro. Em, bueno, cadenas de texto, que básicamente es eso, son conjuntos de caracteres, como esto que está escrito acá, que esto es un texto. Son todas las letras, incluso números y símbolos que pueden ir ahí adentro, y los espacios también cuentan como caracteres. Entonces, todas estas son cadenas de caracteres. Por eso se les llama string, que en inglés es cadena. Y aceptan varias operaciones, que podrían ser, ¿por qué no?, suma y multiplicación, para generar muchas palabras o para sumar textos y unirlos en una sola cosa. Y además tenemos un último tipo de dato primitivo o común, que es booleano, que es verdadero o falso, y ya lo vamos a ver más adelante qué sentido tiene esto, pero eh, básicamente nos va a servir para verificar si se cumplen o no condiciones que vamos a estudiar. Una vez ya sabidos estos tipos básicos de datos que vimos antes, también podríamos querer agruparlos. Eh, para esto tenemos herramientas que ya vienen hechas en Python, como lo son las listas, tuplas, diccionarios y sets, que ahora voy a pasar a explicarlos una por una, pero básicamente son colecciones o agrupamientos de datos que nos pueden servir para un montón de funcionalidades, y ya les voy a pasar a explicarlas unas por una, qué diferencias tienen y qué cosas tener en cuenta a la hora de utilizarlas. Entonces, una lista no es otra cosa que agarrar todos los datos que a mí se me ocurran y meterlos entre corchetes y separados por comas. Em, es básicamente eso. Es un arreglo con cosas adentro. ¿Qué puede tener ahí adentro? Todo lo que se me ocurra. Textos, números enteros como había visto antes,
números con coma, o incluso otras listas u otras estructuras de datos. ¿Qué características tiene una lista? Una lista tiene principalmente tres características eh, que ahora más adelante las vamos a ver, pero vamos a ver más en detalle, ¿no? Una de sus características es que son ordenadas e indexadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede parecer raro. Básicamente lo que quiere decir es que a cada elemento que yo tengo dentro de esta lista, que se define con corchetes, este arreglo, esta colección de cosas, se le va a estar asignando un valor de forma invisible. Que ese valor va a ir numerado desde el 1 hasta el 999, si es que tenemos 999 elementos. Sí, desde el cero en realidad. Desde el cero empieza el inicio. Es verdad. Mil disculpas, gracias Gastón. No, Arrancando desde el cero. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque, como vamos a ver acá, el ejemplo que voy a mostrar acá abajo, cuando queremos seleccionar el primer elemento de una lista, de un arreglo que yo estoy utilizando, necesito decirle tráeme el elemento cero. Ese es el primer elemento que tiene una lista. Con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque hay un montón de funcionalidades que por ahí quizás vamos a querer acceder al primer elemento y vamos a tener que decirle tráeme el elemento cero, que es el primero de todos. Em, la otra característica es que son editables. Yo en algún momento puedo modificarlos si quisiera, los elementos que están acá adentro, lo vamos a ver. Y son dinámicas, es decir, que pueden almacenarse cualquier cosa acá adentro. Eh, y así que nada. Y bueno, se pueden acceder a los elementos que uno define dentro de una lista utilizando esta notación. Es decir, yo llamaría a cómo se llama mi lista y entre corchetes le diría traerme el elemento el que yo quiera. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si tengo esta lista acá y yo llamo al elemento 0, ¿alguien me puede decir qué traería? Pueden decirlo en el chat. Texto. ¿Texto? Ajá. sí, José y Alejandra también dicen texto. Alguien dice Emilio, TXT. este, No exactamente, pero sí. no era una opción, pero entendimos. Texto también. Ok, entonces la mayoría de los votos van por texto. Ok, Diego dice texto también. A ver, correcto, exactamente. Entonces, esta es la notación que uno utiliza para acceder a los elementos que están dentro de mi lista. Muy Ahí, ay, bien. no sé Sí. cómo leer el nombre. Shindriska, creo. Dice, ¿la lista podría funcionar como un array? Pregunta. Es básicamente lo que sería un array, probablemente en otro lenguaje. En Python se le llama listas. Em, ok, pasamos a la otra estructura de datos que ya viene por defecto en Python, que son las tuplas, que son muy parecidas a las listas, nada más que en este caso en vez de corchetes se usan paréntesis para definirlas, para agrupar los elementos, y la particularidad más importante de las tuplas es que las tuplas son inmutables, es decir, una vez que yo defino mi colección de elementos, digo, todas estas cosas están dentro de los paréntesis de mi tupla, esa cantidad de elementos o esos elementos en particular no pueden ser modificados. Con lo cual se dice que son inmutables. Y a diferencia de las listas, que nada, podía cambiar si yo lo quisiera. Y de la misma forma que las listas, uno puede acceder a los elementos usando la misma notación con corchetes. Entonces, si yo digo tupla corchetes 1, ¿qué elemento estaría trayendo acá? A ver si lo dicen en el chat. Los leemos. 5 dicen Mariano, Emilio, Ojo con Shindri. las comillas, Shindriska. Ojo con las comillas. No sé si lo estamos diciendo bien, eh. De última, decinos si sí estamos diciendo bien tu nombre por las dudas. Emilio dice también el primer 5, Seba 5. Ok, Julián, una consulta sí. rápida. Eh, ¿Qué te haría elegir una tupla sobre una lista? O sea, ¿Qué, ¿qué funcionalidad te sería más conveniente usar una tupla según tu experiencia? por ejemplo, uno usaría una tupla, como bien decía antes,
si yo quiero que mis elementos dentro de mi tupla no cambien a lo largo del programa o de la aplicación que esté utilizando. Por ejemplo, si de repente yo quiero almacenar datos que son sensibles y los datos de un usuario se vienen a almacenar en una tupla y yo necesito que esos datos no varíen nunca, creo que es un caso de uso en donde uno podría aplicar una tupla. En caso de que yo simplemente quiera coleccionar elementos que en un momento pueda modificar, joya, los almaceno en una lista. Pero si esos elementos son sensibles y no necesito que cambien, o yo los pensé como que no quiero que se cambien, como una medida de seguridad podría utilizar directamente una tupla. Ujú. Sí, Ok, de todas gracias. formas, van a ver, de hecho en esta clase también lo van a ver, hay muchas cosas que se hicieron con Python que realmente los programadores que usamos Python no usamos jamás. Y una de esas cosas son las tuplas. Muy pocas veces vas a usar tuplas, la mayoría de las veces vas a usar listas y te olvidas del tema. Sí, sí, sí. Muchas veces se utilizan tuplas en algunas librerías que devuelven tuplas, pero uno puede después convertirlas y manipularlas como uno quiera. Pero es más que nada el uso de tuplas es por un tema de que uno, por seguridad o por paranoia, quiere que esos valores no cambien. Así que bueno, ya los que dijeron que tupla 1 devuelve 5 estaban en lo correcto. Devuelve el primero de los 5 que tengo dentro de mi colección. Sí, ahí como bien dijo Alejandro en el chat, si pones tupla 2, sí te va a devolver 5 también porque hay otros 5 en la posición 2 de la tupla. Exactamente. Ok, la otra estructura, que esta es una estructura muy útil, que tiene un montón de usos, que al principio dirán, ¿para qué lo necesito? Pero una vez que aprendes a usarla, no podés despegarte nunca más de ella, que son los diccionarios. Alguien probablemente ya conozca, alguien que sepa de programación o algo, ya conozca este tipo de estructura, alguien que ha hecho JavaScript o que conozca lo que es un JSON, dirá, ah, eso es un JSON. Eh, con lo cual, esta estructura en particular, en vez de corchetes y paréntesis, utiliza, en vez de corchetes y paréntesis, utiliza llaves para englobar todos sus elementos. Y en este caso, no como los dos anteriores, no están indexados. Es decir, no tienen un índice en particular, no tienen 0, 1, 2, 3, 4, sino que están agrupados por un conjunto de llave y valor. Es decir, el índice yo lo defino. En este caso en particular, por ejemplo, Te muteaste, Juli. hola, hola, hola. Ahí está. Por alguna razón se me muteó. Ok. Em, no sé si se me muteó antes, pero bueno. En este diccionario que yo tengo acá, mi primer elemento está definido por un conjunto de llave y valor, que en este caso va a ser 1 y este va a ser texto. En el segundo elemento va a ser segundo, que lo puse por términos prácticos que se llama el segundo, y 5. Pero este conjunto de llave-valor lo defino yo. Yo pongo el valor que yo quiera, los valores que yo quiera acá adentro. Con uno yo voy a acceder a los elementos dentro de mi diccionario y el otro va a tener un valor o un número o lo que sea que yo quiera almacenar ahí dentro. ¿Se entendió esta parte? Sí, Pongo sabemos así que en es el chat. complicado. Capaz que en la práctica se lo va a entender. Alejandro había dicho que no entendía, pero no estoy seguro cuándo lo dijo. No sé si quiere escribirlo, si no seguimos. De todas formas, ahora vamos a ver como una teoría más. O sea, vamos a ver de vuelta la teoría, pero de diferente forma, con un poquito de práctica guiada y capaz que ahí van a entender. Ahí dice Axel, llave sería 1 y valor texto, ¿no? Exactamente, Ujú. en el primer diccionario, o sea, en el diccionario que estoy acá, y en el primer elemento, la llave de este primer elemento sería 1 y el valor que está conteniendo sería texto. Con lo cual, si yo a mi diccionario le digo, tráeme el 4, o el valor 4, ¿qué me devolvería? A ver si está un poco más complicada. 2,3, 2,3, 2,3, 2,3. Bien, Ah, están reentendiendo. yo dije, es complicada y todos me respondieron bien. Así que, correcto, muy bien. Están prestando atención, se nota. Sí, sí. Muy bien. Esta es una de las más complicadas. Ahí, Sí, Mariano. Mariano. Eso sí,
siempre cuando tengan una frase o yo le puedo poner otro nombre. Por ejemplo, en vez de poner tree en inglés, pongo tres en español. ¿Se puede hacer o no? Por Sí, sí, supuesto. sí. De hecho, si te fijas, ahí estamos usando primero en español, estamos poniendo uno, segundo, después decimos three, después decimos cuatro, después cinco en número. La idea es para ejemplificar que se puede usar cualquier cosa. Si vos le querés, le podés poner Mariano, dos puntos, y no sé, soy el más capo del mundo, o lo que vos quieras, no se me ocurre nada. Está así. Pero sí, le podés poner absolutamente lo que vos quieras de nombre. La idea es siempre que tenga alguna utilidad para uno, ¿no? O sea, tratar de hacer la estructura de datos lo más funcional para el caso de uso. Claro, Así sí. que, Pero poder se puede. ok, buenísimo. ¿Se entendió esta parte? Entonces seguimos. Y la última es, sí, sí. La diferencia entre diccionario y tupla. Bueno, la diferencia entre diccionario y tupla es que las dos son colecciones de elementos. Uy, ahí lo muteamos. Ahí está. Eh, la diferencia entre diccionario y tupla es que ambas son dos colecciones de elementos, pero las tuplas em, tienen un índice invisible que está ahí y la estructura que vendría siendo los diccionarios tienen un conjunto de llave y valor. Em, Esa es la principal diferencia. La forma de acceder es como todas las demás, nada más que en vez de usar los índices, utilizamos la llave para acceder al valor que nosotros queramos. Esto de los índices se replica tanto en lo que vendría siendo las listas como las tuplas, y es la principal diferencia con los diccionarios. Bueno, esto es un poco lo que dijo Gastón. Hay cosas que a veces no se usan tanto, pero existen y sirven. Hay preguntas, Julián. ¿Tiene algún impacto en la memoria física a la hora de guardar este tipo de datos? La verdad que desconozco la respuesta a eso. No sé si Gastón tenés más idea. Para que no le tener de leer, digamos que influye de alguna manera, utiliza la misma cantidad de memoria que si guarda cada elemento en una variable. Si guardas cada elemento en una variable, o sea, vos decís que guardás cada elemento en una variable y después lo llamás en la tupla. Claro, no, ya sé, ya entendí lo que decís, Pero Juli. Son distintos casos de uso, la realidad. Es como que el diccionario lo vas a utilizar. El caso que más se me ocurre en donde vos utilizarías un diccionario y que lo vas a ver mucho en programación es cuando tenés credenciales. Cuando vos tenés credenciales, no sé, para conectarte a una base de datos o cosas por el estilo, o APIs, utilizan mucho la estructura que tiene un diccionario. En donde vos, por ejemplo, vas a tener, no sé, una key de la API, dos puntos y un string. pueden Por ejemplo, pensarlo también, por ejemplo, como su DNI. Quizás en una base de datos está agrupado su DNI y asociado a esa llave que sería su key, claro, todos sus datos personales, por decir una cosa. claro, vas a tener una key que sea nombres y vas a tener, no sé, Julián, Gastón, Julián de vuelta porque estás vos, apellidos y de vuelta Flores, Candia, Orfant, DNIs y así. Para eso serviría un diccionario. Lo que sí te puedo comentar es que las tuplas deberían ser un poco más, perdón, al revés, deberían tener menos impacto en el uso de la memoria que las listas. Eso sí te lo puedo confirmar. Pero no es un incluyente entonces, se puede decir, no es un parámetro. En esa parte sí, o sea, si vos no necesitas modificar los datos, te conviene utilizar una tupla porque es un poco más performante en tu computadora. La realidad es que Python, como no es un lenguaje que se compile, se suele decir que es un lenguaje un poco lento, pero ¿qué debo saber antes de estudiar Python? Nada, tener ganas de aprender a Ganas. programar, nada más. Por ahí está bueno tener algún objetivo si vos querés hacerlo, pero también uno puede descubrirlo estudiándolo y haciendo cosas. Python es la base de la ciencia de datos, básicamente. Todo lo que quieras ver en ciencia de datos usa Python, Mónica. Bueno, Ok. sigamos. eh, Alguien preguntó sobre diccionarios. Lo respondemos rapidito. Ah, sí, no lo vi, Antes de perdón, seguir, Emilia. dice, volviendo al diccionario, del diccionario ejemplo, 5,
1, 2, 3. Esta. Otra lista. Ok. ¿Es posible llamar al elemento 3? Vos decís llamar al 3 ese que me mostraste acá, que dijiste en los comentarios. Para que no está viendo, Emilio Ríos dijo que él tiene un diccionario en donde una llave es 5 y el contenido es 1, 2, 3, que es una lista. Sí, uno cuando llame a 5, ponele que diga, bueno, dict corchetes 5, le va a devolver la lista. Y ahí, una vez teniendo la lista, podría llamar al elemento 3, que en ese caso va a ser, vas a tener que agarrar y hacer corchete 2. Así que sí podrías. Bueno, los sets, para seguir avanzando, y ya ir un poco más a la parte práctica, que no nos queda mucho. La última estructura son los sets. Los sets, al igual que los diccionarios, se agrupan en corchetes. Y la particularidad es que no son mutables y que además no permiten elementos repetidos. Con lo cual no tiene mucho misterio, pero por ejemplo, si tenemos este set, definimos este set, Python no va a permitir que haya elementos repetidos. Así que, ¿qué se les ocurre que va a pasar acá? ¿Qué es lo que está tapado acá, lo oculto, la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? Es un Recuerden, poquito ¿no? larga. De última, si alguien Larga. se anima a abrir el micrófono, mejor. Sí. Tendríamos la misma cantidad de elementos, tendríamos los mismos elementos que estamos definiendo acá adentro. Igual lo vamos a ver en los ejemplos, así que Ahí tampoco. Mariano levantó Sí. la mano. ¿Mariano? Sí, sería lo que estaría en corchete. ¿Puede ser? Sí, pero con una particularidad. Python no permite en los sets que haya elementos repetidos, con lo cual si un elemento aparece una vez, solamente va a aparecer una vez y no 20 veces si yo lo Ahí pusiera. Julián, Alejandra, Seba y Rocío dijeron la respuesta correcta. Ahí está, ahí si Exactamente. lo querés ver. Ese es, Básicamente eliminaría el 5 que está repetido. claro, ese 5 que está repetido lo va a agrupar en uno solo y va a mostrar eso. Así que, nada, tiene su caso de uso, puede llegar a tener su caso de uso, pero muchas veces no lo usamos. Y ya creo que es la última parte, que qué son las variables. Ya estuvimos hablando un montón sobre qué son variables, nada más que no lo dijimos. Que cada vez que yo decía, bueno, este set es igual a tanto, estoy definiendo una variable. La variable es set y el contenido de esa variable es todo lo que nosotros estamos definiendo. ¿Cómo se define una variable? Básicamente instanciamos algún nombre y le decimos es igual a 5, a 20, a esta lista, a este set o diccionario. Y básicamente su función principal es almacenar datos que a mí me sirvan para un programa o un conjunto de instrucciones que yo esté haciendo. Y básicamente Python es programar como... Python es programar, mira, ya estoy disléxico. Programar en Python es como comer una naranja, esto yo lo dije en algún momento. Python es muy fácil y lo van a ver ahora con Gastón. Vamos a empezar a ver la parte práctica. No tiene mucho misterio, no tiene muchas cosas raras. Si alguien ya vio otros lenguajes de programación, va a ver que es muy fácil aprender lo básico. Si alguien programa en Java, va a decir, ¿cómo que no tengo que definir un public class, no sé cuánto? O todas esas cosas locas que por ahí ves en C o en C++, que te empujan a definir cosas como objetos de una. Con lo cual, vos entras a Python y entras a programar. No hay mucha vuelta. Así que, nada. Ahí tienen el meme de que nada, Python es como comer una naranja y ya cómete la maldita naranja. Ese Gastón ahora Yo, apareciendo, yo, ¿no? yo esperando mi turno. Así que esa fue la parte teórica por ahora. Y vamos a pasar a la parte más divertida, que es la parte práctica. Así que creo que ya les pasaron a todos la carpeta en donde eh, está lo que vamos a utilizar ahora. Dejo de compartir. Si Dale, alguien, así comparto yo. si alguien tiene alguna duda, no se preocupen, que muchas de las cosas las vamos a rever ahora, pero de forma un poco más práctica y un poco más didáctica. Así que, no sé, Alejandra, que quería preguntar algo o decir algo. Hola, disculpen, quería hacer una consulta que me quedó ahí la duda. Sí. Cuando Sí. estamos hablando de que Python es un lenguaje fuertemente tipado, eh,
Y después tiraron el ejemplo de JavaScript que se podía multiplicar una letra. Sí. Me hizo acordar un ejemplo que había visto. Uy, se te mutió. Ay, disculpen. Vi un ejemplo de Python que, por ejemplo, hacían, por ejemplo, entre comillas, por ejemplo, un guión y lo multiplicaba. De vuelta se te Se mutió. volvió a mutear. Igual sí Ay, no que. sé por qué. Sí, entiendo. Sí, lo que sí es que pasa que en Python sí sabemos lo que va a pasar con eso. Es como que JavaScript tiene algo raro. Yo no entiendo muy bien eso, la verdad, porque no sé mucho. Pero es súper extraño, yo no entiendo nada de eso. Así que. Sí, es un poco loco JavaScript porque a veces podés hacer un texto que tenga un 5 adentro y le sumás un 3 que sea un entero y los va a sumar igual, te va a devolver un 8 Claro. capaz. Pero ese 8 capaz que es texto, capaz que es entero, o capaz que es float, o sea, un número con coma, o sea, no se sabe bien, es medio inestable eso. Bueno, ahí dejé el link de lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Se van a preguntar, porque van a decir, este tipo me dijo que íbamos a aprender Python y estamos en un collab de Google, no sé qué. Bueno, esto es Google Colab. Básicamente Google Colab es como un servicio gratuito, entre comillas, porque ¿Se le cortó Gastón? Hola, hola. Momento tenso. Pues yo mientras se le vuelve el internet a Gastón voy pasando el link del collab. Sí, Google le bajó ahí el... Sí, 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 sabemos que está un poco cortado. Tenemos un cachito ahí. Le voy a preguntar a Gastón a ver si está todo bien, todo en orden. Ok. Bueno, ¿todos pudieron entrar al collab mientras Gastón vuelve? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, banquen un cachito que le voy a preguntar a Gastón a ver si está todo ok. Un segundo. A ver. Ok, creo que se le cortó internet. Bueno, si no, si Gastón no aparece, vamos a seguir, voy a tener que seguir yo, así que no se preocupen. Yo les voy a ir presentando lo que es Google Colab. Se ve bien, pueden ver. No estoy leyendo el chat, así que perfecto. Bueno, entonces Google Colab es una herramienta que nos da Google, que no es otra cosa que una computadora que está conectada en algún lado, en la nube, ¿por qué no? Que nos da, que nos presta el señor Google para programar en Python particularmente. Con lo cual es una interfaz que está buenísima y permite un montón de cosas y tiene un montón de funcionalidades, como acceder a una computadora bastante potente, al menos para estos lares. Eh, es decir, nos da una computadora con 16 GB de RAM, con placa de video y almacenamiento que podemos utilizar cuando nosotros queramos programar o armar cosas. eh, y está buenísima. Es una herramienta que se usa para educar, pero también hay mucha gente que hace cosas productivas, no levantar una página web, pero sí cosas de ciencia de datos, o tiene sus proyectos metidos acá y permite, entre otras cosas, compartir eh, contenido, compartir código y además no solamente ejecutar código Python, sino también agregar texto como para armar una clase como la que estamos viendo hoy. Así que me gustaría saber si todos pudieron entrar a Google Colab, si alguien tuvo algún problema o tiene algún... el problema es lo tuyo. Ahí está, Ahí está. ¿Para qué hora se me el Google Colab? dale, ahí dejo de compartir y sigue No Gastón. lo copió, así hacemos rapidito y no lo tengo que buscar. Dale. Bueno, mientras tanto les comento qué es Google Colab. Google Colab es como que nos presta un servicio Google, una compu en la nube, cosa de que no nos tengamos que descargar nada.
El link. Ah, lo tengo acá. A window. Acá estamos. Avísenme si se ve bien. Gracias, Julio, por pasarlo. Perdonen. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Por ahí le puedes hacer un poquito más de zoom. Pongo. Se cortó otra vez. Uf. El internet Gastón no quiere. Bueno, si no, voy a tener que dar esta parte yo. No pasa nada. No es un problema. ¿Están todos ahí? Bueno. em, ok. Bueno. Estaría muy bueno, estaría muy bueno. Bueno, ahí comparto y sigo yo hasta que a Gastón se le estabilice el internet. Eh, así que bueno, díganme si se ve bien, si les hago zoom. Esperen que esto se está compartiendo. Le hago un poquito de zoom por si alguien tiene algún problema. Ok, entonces, como dijo Gastón, o como yo había dicho previamente, nos permite hacer un montón de cosas y compartir código. Uno se va a encontrar con esto una vez que entre y va a necesitar conectarse con un botón que dice acá conectar y va a tener un montón de opciones. Una opción muy útil sería, ¿por qué no?, copiarlo en nuestro Drive. Si tenemos cuenta de Drive, tenemos cuenta de Google. Así que lo recomiendo mucho porque si ustedes no copian este archivo que vamos a utilizar ahora, todo lo que hagan ahí o lo que toquen no va a cambiar. Es decir, no se va a guardar en realidad. Va a cambiar, pero no se va a guardar. Así que si todos pudieron entrar, vamos a empezar. Dentro de Google Colab van a encontrar un montón de diferentes cosas que son celdas. Vamos a tener celdas de código y celdas de texto, como esta que está acá. Uno puede tocar, hacerle doble clic y modificarla si quisiera. O tocar acá y modificarla, ¿por qué no? Y van a tener un montón de cosas que no vamos a ahondar mucho en la herramienta, pero hay un montón de cosas que podríamos hacer. Podríamos ver una tabla de contenido si lo subiera, podríamos ver archivos que tiene Google adentro, o cargarle archivos o subirle archivos que vamos a utilizar. Acá nos dice cuánta memoria tenemos disponible para utilizar, 84 GB, es bastante. Todo igual lo que suban acá y guarden no se va a guardar para siempre, sino que para eso van a tener que pagar si lo quisieran hacer. Eh, y bueno, dentro de lo que nosotros le compartimos, van a tener la clase que es un poco que ya vimos, pero con la salvedad de que acá vamos a poder ejecutar y ver todo el código que antes no pudimos utilizar. Así que nada, si están todos ahí y quieren empezar, vamos a hacer con lo que hace todo el mundo que hace un curso de programación, que es hacer nuestro primer hola mundo y vamos a empezar a programar. Lo que tenemos que hacer, que ya lo vamos a explicar en las próximas clases, vamos a usar una función que se llama print, que viene de Python, que ya vamos a explicar que es una función, pero vamos a escribir, ¿por qué no?, un hola mundo. Y vamos a darle al play acá o control enter. Acá nos va a preguntar si queremos, si no copiamos el notebook les va a aparecer esto, que es propiedad de Cami, así que Cami es la dueña y dictadora de esta notebook. Cópienla si quieren que se guarde los cambios que van a hacer. Así que si no lo copiaron, pongan correr de todas formas o run anyway, que en inglés, pues yo tengo en inglés. Y una vez ya ejecutado ese comando, vamos a tener un hola mundo. Felicidades, arrancaron a programar. Es su primera cosa en el mundo de la programación. O no, quién sabe. Y básicamente esto que nos va a aparecer acá es como si tuviéramos una consola en algún lado de una consola de código. Y bueno, todas estas cosas raras que están acá, que pusimos, ya vamos a ahondar en qué es, pero son básicamente celdas de código que contienen cosas de Python que nos sirven a nosotros para hacer un programa o algo que a nosotros nos sirva. Así que nada, acá se van a encontrar
un montón de cosas que dijimos en la clase, pero para que quede en constancia, las dejamos acá, como por ejemplo que es elegante, flexible y sencillo, como lo mencionábamos, que no se compila, varias cositas que fueron mencionadas previamente y que está bueno que por ahí las revean y las estudien para tenerlas en cuenta. Lo mismo con los tipos de datos, pero ahora los vamos a poder instanciar y ver un poquito más en detalle. Por ejemplo, esto que tenemos acá es como si tuviéramos en una terminal y pudiéramos escribir 1, 2, 3. Yo puedo escribir 1, 2, 3 y eso va a ser un número, va a ser un entero, pero también podría decir que es 1.25. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Volví por las dudas de entre las tinieblas. Volviste. Justo ahí se cae el internet. No, no se me cae, chicos, hace meses el internet. Meses. Igual seguí compartiendo vos tranqui, de última yo Dale, te acompaño. dale, listo. Eh, buenísimo. ¿Todos siguen? ¿Todos pudieron abrir la notebook? Díganme que sí, si pudieron. Sí, sí. Ok, excelente. Estaría bueno que si quieren probar y poner cosas acá, lo hagan. Eh, pero bueno, Les si no me dijiste que siguen. hagan una copia por las dudas y eso en Drive. Sí, les De comenté que 10. una copia porque la dueña es Cami y es la dueña y dictadora de esta notebook, así que si no lo copian, no se va a guardar. Si vos trabajás en la notebook colaborativa, solamente vos vas a ver los cambios. O sea, no te Mm. preocupes. Lo que pasa, la idea de la copia es que cuando hagas la práctica te quede en algún lugar guardada, porque todo esto es como que queda en memoria caché de Colab y una vez que salgas se te va a borrar. O sea que cuando hagas la práctica, lo mejor sería que lo hagas en la copia que realizás, así no se te pierde, básicamente. Tal cual. Buenísimo. Entonces, como bien aclaramos acá, esto que está con un numeral, con un hashtag, son comentarios que ya lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero básicamente es indicar contexto que estamos haciendo. Entonces, acá podemos ver que marca acá qué tipo de datos estamos poniéndole a Python, y estos son los 4 tipos de datos primitivos válidos de Python. Eh, Así que esta es la forma de instanciarlos. Recuerden que para hacer texto pueden usar comillas dobles o comillas simples y que después tienen la palabra clave true o false, ¿por qué no? False. Que son dos palabras que se van a colorear cuando las hagan en Python y básicamente son verdaderos o falsos. Sí. En Python sí o sí, true y false tienen que ir con la primera letra en mayúsculas, si no, no se los va a tomar. Exactamente. Bien, y abajo van a poder ver la función type, que para lo que sirve es para ver qué tipo de datos están manejando. Como pueden ver ahí, Juli puso 123 y le da int de integer. Y si Juli pone el mismo número que arriba, en vez de 123, 123,25, van a poder ver que va a cambiar el tipo de dato a float. Y abajo, bueno, lo mismo, si le ponen comillas, medio difícil darlo así, pero bueno, hay que inventar. Y abajo, como pueden ver, él le puso comillas y le dio de tipo de dato string. Tal cual. Y recuerden, como decía previamente, no puede ser comillas simples o comillas dobles. Uno puede poner acá lo que se le ocurra de texto y esto me lo va a marcar como string. Ujú. Y si yo pongo todos números, va a seguir siendo string. Si yo pongo true acá, va a seguir siendo string. Lo que esté en comillas, en Es la un mayoría string. de los casos, va a ser un string. Ok, buenísimo. Em, por otro lado, tenemos las estructuras de datos que ya vimos bien detallado durante la clase, pero acá las vamos a ir definiendo como a mí se me ocurra. Recuerden, por ejemplo, para definir una lista o un tipo list, yo voy a tener que usar corchetes y meter todo lo que a mí se me ocurra ahí dentro. Si nosotros de repente usáramos la función type que vimos más atrás, si lo usáramos sobre esta lista, vamos a ver que Python nos va a decir, sí, capo, es una lista, exactamente es una lista. Así que, perfecto. Ustedes si quieren pueden crear sus propias celdas de código o de texto y pueden definir una lista que
tenga 1, 2, 3, algo. Pruébenlo si quieren. Van a ver que se les va a imprimir su listita. Excelente. Bueno, lo mismo con las tuplas. Si ustedes crean una tupla y después le preguntan a Python tipo, les va a decir, si la escribiste con paréntesis, efectivamente es una tupla. Y lo mismo con los diccionarios. No hay mucho misterio y no es muy diferente de lo que hicimos antes. Quizás acá sí es un poquito más ilustrativo lo que yo les mencionaba. Cuando uno crea un set usando corchetes, si tienen elementos muy repetidos, los va a agrupar todos en uno solo y les va a devolver como si fuese una lista, pero con solamente un elemento de cada uno. Y entonces uno podría utilizar los sets para agarrar una lista que tiene muchas cosas que capaz que tiene repetidos y vos decís, solamente quiero uno de cada uno. Listo, fue. Entonces puedo utilizar esta cosa que es como una función que me va a convertir lo que antes era una lista en ahora un set. Simplemente agarro, o esto es de la misma forma que yo dijera set, y tengo María, María, Juan, entonces yo le meto este coso que es una función, que es set, dentro de lo que vendría siendo como si fuese una tupla, dentro de estos paréntesis, le ingreso algo como una lista y me va a devolver solamente un elemento de cada uno que tenga esa colección de elementos que yo le metí. Porque es la condición para hacer un set. Excelente. Entonces, esto que vimos acá es una instanciación que ahora la vamos a ver, o una variable, si lo quieren decir, que una variable es un contenedor de datos, por así decirlo. Es un lugar donde yo meto datos. ¿Qué datos? Los que yo quiera. Eh, puede ser texto, puede ser números, pueden ser colecciones. Entonces yo podría definir todo tipo de variables. ¿Y qué es lo práctico de esto? Es que yo podría definir una variable con un contenido que yo quiera y reutilizarlo más tarde en alguna parte de mi código. Por ejemplo, si yo instancio primera variable, yo después podría agarrar y decir, bueno, yo quiero usar primera variable para algo. Entonces la puedo llamar independientemente de donde esté. Acá justo estamos abajo, pero yo si quiero podría ir mucho más abajo y volverla a utilizar, como vamos a ver en los ejemplos de más adelante. Sí, Julián. Bueno, rompí el silencio y el miedo escénico. Ahí estaba notando que vos directamente hiciste un bloque de código y pusiste primera variable y lo mostraba como si fuera un print. ¿Es necesario o no es necesario? ¿O es porque está en el collab que hace eso? Que lo muestra sin tener que poner print. En la consola también, si no me equivoco, te lo va a mostrar como si fuese un print, si vos definís de repente algo y lo llamás, pero no es exactamente un print. Eh, es como que te lo muestra. El print tiene un montón de otras cosas internas que capaz que vemos más adelante, que depende de qué elementos tenga adentro, va a hacer cosas un poco más complejas, como por ejemplo los saltos de líneas, tabulaciones y esas cosas, que si vos de repente lo haces acá adentro, no lo vas a ver. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo instanciar así a secas la variable que printearla. Lo que dice acá Julián es que él pregunta si hacer esto, hacer un print, imprimir por pantalla, es lo mismo que hacer. Claro, perdón, se me ha caído de vuelta. Sí, No es lo mismo, no es lo mismo. Ya van a ver más adelante, pero lo correcto siempre va a ser hacer el print. Lo correcto, 100% correcto. De hecho, a simple vista se pueden ver ahí diferencias. Mostrar solamente la variable te muestra la variable con las comillas de que vos estás diciéndole a la variable, vos sos un string, mientras que en el print no, solamente se muestra el mundo. tal cual, Y eso te puede llegar a causar problemas si no lo haces bien. exactamente. Bueno, sigamos entonces
Constantes. Ya hablamos un poquito de las variables y vamos a hablar un poquito de las constantes. Y acá tenemos una salvedad de decir que en Python no existen las constantes de por sí, porque Python es un lenguaje dinámico. Esto quiere decir que yo un elemento lo puedo cambiar en un futuro. Con lo cual es algo que quizás definimos más adelante cómo hacer para que un valor no cambie. Podríamos, ¿por qué no usar una tupla? Pero si yo piso una tupla también se cambiaría, con lo cual ahora lo voy a mostrar, pero por ejemplo, si yo llamo pi acá, lo que lo definí como 3,1415, acá lo llamo y digo, bueno, 3,1415. Pero si yo a lo largo de mi programa de repente se me ocurre que pi es 3,14 nada más y lo vuelvo a instanciar, ese valor va a cambiar. Lo cual constante no es. Disculpenme, esto lo voy a hacer acá, voy a hacer pi para que se vea. Está más claro, sí. Por convención general igual de los programadores, como pueden ver, nosotros pusimos tanto pi como RL en mayúscula en la notebook esta. Eso es una convención que utilizan los programadores en general, es como una regla acallada, digamos, en donde todos los programadores, cuando hablamos de constantes, de algo que no debe cambiar, se utiliza mayúsculas, o sea, se pone una palabra entera en mayúsculas. Por ejemplo, no sé, nombre igual a Pepito y no querés que Pepito cambie de nombre nunca, entonces pones nombre todo en mayúscula. Para poner un ejemplo nomás. Excelente, excelente. No hicimos mucho hincapié en las convenciones, pero quizás en algún momento las vemos un poquito más en detalle. Pero Python tiene algo que se llama PEP8, que es básicamente son las convenciones de escritura de Python, para que todos hablemos de alguna u otra forma el mismo idioma. Con lo cual, continuamos con un poquito con la escritura de datos. Como mencioné previamente, uno puede definir variables y después utilizarlos de alguna forma, como por ejemplo usando prints. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver que tenemos un montón de variables, que es primera variable, nombre, apellido, edad, precio, etc. Y después yo podría reutilizarlos en lo que a mí se me ocurra. Como, por ejemplo, usando un print. Digo, bueno, print, imprimime por pantalla la primera variable. Entonces tengo hola mundo. Y veo que la primera variable justamente era hola mundo. Y también podría hacerlo con, qué sé yo, edad. Y me va a devolver un 23, que es la edad que yo definí. Podríamos dentro del print usar más de una variable, usando una coma para separarlas. Y podría imprimir lo que vendría siendo Juan Pérez, que es tanto el nombre como el apellido, como yo lo definí previamente. Primero el nombre, luego el apellido. Y podría imprimir más cosas, cosas más compuestas. Como por ejemplo, primero quiero que mi print arranque con mi nombre es, después con el nombre que yo ya definí, mi apellido, y mi apellido es, y el apellido que ya definí previamente. Y lo mismo con la edad. Entonces, una vez que yo definí todo esto dentro del print, que yo tengo las variables definidas, puedo construir los textos que a mí se me ocurran. Y esto es algo muy clave, el uso de variables para yo reutilizar a lo largo de mi código. Sí, Julián. Perdón, es una tontería. Yo conozco JavaScript y por lo que estoy viendo, cuando hacen el print, ustedes antes dijeron los espacios son un carácter. Y estoy pensando, ¿no? Dice, mi nombre es y termina sin espacio. Y después pone la variable. Entonces me Sí, pregunto, ¿cómo se genera en consola ese espacio que hay entre es y Juan? ¿Y por qué no va todo pegadito? está bien. Muy bien la pregunta. Y esto se responde con que print, cuando vos le das varios objetos o varias cosas separadas por coma, te pone los espacios automáticamente. Uno, si no me equivoco, se puede configurar eso dentro de print. No recuerdo bien, pero tendría que ver la docu. No sé si Gastón tiene algo para agregar de eso, pero eso sería la respuesta. Lo genera automáticamente cuando uno pone comas entre ellas. Ah, se cayó y volvió instantáneamente. Nunca dejé de escucharte, pero me pareció que se me ha caído. Ahí, Está bien. ahí estoy. No sé qué onda hoy. No, sí, yo igual por lo general le pongo el espacio al final en el string
tipo pongo mi nombre es espacio, nombre, y te lo detecta igual, así que no te hagas drama por eso. Por lo general, por las dudas yo le pongo, porque sí, como dice Juli, eso se puede configurar y depende de la configuración y bueno. De hecho, acá estamos usando Colab y hay cosas que Colab hace de una manera distinta a un programa en Python común y corriente en tu compu. Sí. Y otra cosa que podríamos hacer, para ejemplificarlo un poco, esto lo vamos a sacar un poquito de acá. Vamos a ver que si ponemos mi nombre es tanto, Juan, y mi apellido es apellido, y esto lo separé por comas, pero también podría hacerlo de otra forma. Como los strings admiten algo que se llama concatenación, yo Ujú. podría usar el símbolo más para sumar esos strings y tener un string compuesto de todas estas cosas. Entonces, si yo hago así, voy a tener mi nombre es Juan y mi apellido es Pérez, pero Bien, va a estar todo junto. y acá no está Y acá el no está el espacio. espacio. Entonces, yo lo tendría que agregar manualmente en cada lugar que yo quiera que haya un espacio. Entonces, como ven, los espacios son caracteres y en este caso donde concateno, necesito definirlos previamente. No Sí, sé si quedó claro, Julián creo que había preguntado. sí, Julián. Ok, bueno, si quedó claro. Sí, sí, bueno, nada, me quedé con lo de que por ahí se puede configurar también y le pones otra cosa en el medio. Habría que ver qué parámetros recibe print en la docu, yo no lo recuerdo bien. Ok, avanzamos un poquito y vamos con algo que es como los strings, pero un poquito más poderoso, que se llaman los f-strings, que no sé de dónde viene exactamente el nombre, pero esto que nosotros estamos haciendo acá a veces puede ser un poquito complicado, o esto también un poquito complicado. Engorroso más que Engor- complicado, diría yo. sí, engorroso. Y Python nos provee de una herramienta que se llama fstrings, que es básicamente una forma de construir texto. ¿Sí, Gastón? Sí, así es, correctamente. Em, pensé que querías que diga algo. Bueno, Ah, las no, no. f-strings son mi cosa favorita de Python, casi por eso los brillitos y eso los agregué yo, porque amo los f-strings. Para mí es mucho más fácil de escribirlo. Y es básicamente después de poner el print, después del primer paréntesis, agregar una f y utilizar la variable que queremos usar adentro del string, o sea, dentro de las comillas, entre corchetes son estos, ¿no? Corchetes. Corchetes. Llaves. Llaves, perdón, es verdad, llaves. Nada, para mí es mucho más fácil porque después si tenemos varias variables como en la tercer ejemplo, en el tercer, perdón, Ujú. ven como, no sé, me parece mucho más fácil, mucho más sencillo de entender. Con las fstrings de repente yo puedo llamar variables dentro de mi texto y ponerlas donde a mí se me ocurran. Sí, sí, Incluso podría operar entre variables acá adentro y podría hacer un montón de cosas, pero exacto. está buenísimo para construir texto. Con lo cual ténganlas en cuenta y yo también soy muy usuario de fstrings. Acá de repente si yo quisiera cambiar, por ejemplo acá dice mi edad es 23, que usé 23. Yo de repente cambio y digo mi edad es 55, porque sí, van a ver que va a cambiar. Lo cual son súper potentes las fstrings. Ahí bien dijo Narel, Nahuel. Las Ah, f-strings son format strings, sí. sí, Nahuel. Nahuel. Forma, Sí. forma rara de escribir Nahuel. No la forma más intuitiva. Pero bueno, él dice que son como las como las formas strings de C. Yo no hice C, Gastón sabe de C, yo Sí. no lo sé. Sí, básicamente F corresponde a format. Es una forma más fácil de escribirlo. Ok, excelente. Bueno, vamos con la siguiente sección. ¿Me siguen todos? ¿Están ahí? Digan hola si están acá. Se durmieron. Ya Excelente. terminamos igual, queda poquitito. No queda Mirta mucho. tiene una pregunta. Sí, Mirta, por supuesto. Capaz que era para decir que sí estábamos. Ah, ok. Levantó la mano Alguien por levantó eso. la mano. Dijo Sí, sí, sí. presente. Claro. Excelente. Bueno, vamos con la siguiente sección de la notebook de esta parte de la clase, que es lectura de datos. Puede ser que de repente yo en mi programa necesite leer los datos de un usuario. Un usuario tiene que ingresar algún dato que yo después voy a utilizar.
Y una forma de hacerlo es usando el método input que viene de Python, que es básicamente como ingresar. Entonces, yo puedo utilizar esta palabra clave que es input y entre los paréntesis yo voy a poner un texto que se va a imprimir por pantalla. Una vez que esto se muestre por pantalla, le va a dar un espacio al usuario para que uno ingrese un valor, que puede ser cualquier cosa. Entonces, ahora, si nosotros instanciamos esta celda de código, vamos a ver que nos va a aparecer ingrese su primera variable, que es esta parte que está acá, que se le imprime por pantalla al usuario, y vamos a hacer una variable que sea 5, porque, no sé, 5. Y después nos va a mostrar la segunda línea, vamos a ver acá que se está ejecutando, nos está diciendo qué línea se está ejecutando, tenemos otro input, que es ingrese su nombre, vamos a ingresar mi nombre, que es Julián, y en segunda instancia nos va a pedir que ingresemos el apellido, que es la tercera línea esta. Entonces vamos a poner mi apellido. Y luego va a pasar a ejecutar todas las demás líneas del programa. Lo bueno de esto es que el programa que yo estoy utilizando va a tomar ese valor que tomé del input del usuario y lo va a utilizar en mi print. Con lo cual está muy bueno y es súper útil también para usar en aplicaciones que tengan algún usuario final del otro lado. Tal cual. Pero esto nos puede traer un problema y de eso vamos a hablar ahora, que es que el usuario a veces le decimos que ingrese un número, pero nos termina ingresando un texto. Y eso puede llegar a romper nuestros programas, pero Python tiene una solución para esto, que son las conversiones de datos. Ahora van a ver, mira, Juli va a estar justo escribiendo cosas. Acá no va a pasar nada, justamente en nuestro ejemplo, porque nada, lo tenemos de variable así, pero hay muchas veces que no sé, por ejemplo, queremos entrar a FIP y a FIP nos pide que ingresemos un nombre. ¿Por qué nombrar FIP? No sé, ¿no? Eh, el terror de varios. A FIP nos dice, ingrese un nombre. Nosotros le ingresamos un número y todo bien. Pero si ingresamos una string, nos dice, no, flaco, por favor, ingresame un número, te estoy pidiendo eso. Para eso tenemos las conversiones, que es lo que va a hablar ahora Juli, por si se me cae el internet. Ok, ya me dio pie Gastón para arrancar con las conversiones. Y es que nosotros en las conversiones, ya lo había mostrado previamente con los sets, pero con las conversiones yo puedo transformar los datos en lo que yo quiera, básicamente. Que de repente, si yo tengo un número o un texto y quiero que sea, no sé, un float. Bueno, no siempre se va a poder porque texto no sé si se va a poder convertir a float. No recuerdo bien qué puede salir de ahí, pero en la mayoría de los casos uno va a tener en mente una transformación en particular. Yo puedo tener un número que tiene comas. Esto es un float. Si yo le pregunto qué tipo es, va a decir, y capo, esto es un float. Pero yo de repente no quiero tener un float, quiero tener un número entero, quiero que me des el entero de todo esto. ¿Cómo lo hago? Le digo, bueno, lo que está contenido dentro de estos paréntesis, convertímelo en un entero. Y lo que va a hacer Python es quedarse solamente con la parte entera de este número. Este tipo de transformaciones lo podemos hacer con varios tipos de datos y va a tener diferentes resultados, depende de qué es lo que estemos transformando. Como por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, vamos a tener que, dice, ingresa un número entero. Pero yo de repente quiero, porque soy jodido, quiero poner un float. Se le voy a poner 5.23. Y se rompió. Ok. ¿Por qué se rompió? Claro, lo que pasa acá es que no estamos haciendo una conversión. Estamos diciéndole sí o sí, usuario, ingresame un int, porque si no me rompo. Es básicamente eso. Exactamente. Las Acá lo... conversiones son, podés poner, le iba a poner yo como ejemplo antes, por eso, ¿Cómo, en cómo? vivo y en directo. La conversión le iba a poner yo en vivo y en directo, por eso Ah, es. ok. Ok, ok. Buenísimo.
¿Querés compartir vos y hacerlo vos? Ese No, ejemplo se me va a caer el internet, ¿se no va a te caer? preocupes. Ok, Sí, 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 exactamente. ya la Bueno, veo venir. Pero bueno, básicamente acá utilizamos conversiones para forzar a que el usuario me ingrese sí o sí un entero. Si no me ingresa el entero, chau, se corta el programa de una. se rompe. Eso es lo que pasa en este Ese es bueno. momento. Después, Python es un poco más avanzado, seguramente lo veamos en la clase 2, pero Python tiene para agarrar ese error y decir, bueno, si pasa este error, haceme esta otra cosa. Y de esa forma podemos ver que el usuario realmente nos ponga lo que nosotros queremos ingresar. Exactamente. Ok. Ahora, Bueno, ahí está otro ejemplo, sin ponerle el tipo de dato, podemos poner cualquier cosa y van a ver que no va a saltar nada y Python va a seguir corriendo como si nada. ¿Ven? Él dice que le ingresa un entero, ingresa un float, ahora le ingresa un decimal, ingresa un entero, y ahora le dice ingresamos un valor booleano y él pone cualquier cosa. Y el programa no le importó y como pueden ver, la clase, el tipo de dato es siempre string. Siempre los inputs tienen de tipo de dato string. así es. Así que si yo lo quiero utilizar para algún método que implique algo con enteros o algo con decimales, tengo que hacer una conversión previamente, como las que vimos acá. Ok, bueno. Y capaz que ya lo vieron esto, pero estos hashtags, numerales, o como sea que le llamen, previamente lo vimos y son una forma de dejar comentarios o notitas al pie de nuestro código y muchas veces van a ser de ayuda para explicarle a alguien que vaya a leer nuestro código o quizás nosotros mismos del futuro, que quizás estamos explicando por qué estamos tomando una decisión o por qué estamos imprimiendo algo o por qué estamos haciendo tal o cual cosa. Con lo cual son muy útiles. Este simbolito, cuando nosotros lo instanciemos, nos va a pintar de algún color la línea y va a bloquear cualquier funcionalidad o cosa que esté ahí adentro. Si yo la sacara de repente, no puedo hacer esto, porque mi código se va a romper, va a decir, esto está mal. Con lo cual, no hay que sacarlos. Y otra cosa que yo veo por ahí de utilidad y que yo a veces lo uso, es que yo de repente quiero que una línea no se use y podría, ¿por qué no imprimirla mientras estoy construyendo mi código? Estas son cosas que se hacen, pero que no deberían por qué ser tan habituales. Uno no debería dejar todo su código comentado, sino que si una línea va a quedar eternamente comentada, la borramos. Sí, más que nada para ir probando cosas. Básicamente uno lo usa para eso. No le sale una línea de código, dice, bueno, pará, me sale error. ¿Qué puede llegar a ser esto? Bueno, lo comento con el asterisco, con el hashtag, y va, porque no es asterisco, es numeral. Y nada, básicamente no se ejecuta. Como pueden ver, el hola, esto es un comentario de una sola línea, no se ejecutó, no se imprimió por pantalla, digamos. En cambio, el print sí. Exactamente. Y además, si de repente quisiéramos comentar muchas cosas, tenemos otra sintaxis de Python que nos da, que es usar comillas triples. Estas comillas triples lo que va a hacer es comentar todo lo que esté ahí adentro. Y podríamos poner un montón de código ahí adentro y a Python no le va a interesar lo que esté. Son las dos formas de comentar dentro de Python. Y acá pasamos a la parte de operadores. La parte de operadores, ya estuvimos viendo algún operador probablemente, que previamente tenemos los operadores de asignación, que lo vamos a ver justo a continuación, que es el primer operador que vemos. Los operadores son símbolos especiales de Python que hacen una u otra cosa, o algunos son palabras especiales o reservadas, que se les llama, y que tienen algún significado. En el caso del igual, en Python es el operador de asignación. Le va a asignar a una variable o al nombre de una variable un contenido, un dato, una colección de datos. Y ese es el primer operador que uno conoce. Ya entrando un poquito en otros operadores, tenemos los aritméticos, que creo que usamos alguno en algún lado, que son los operadores de suma, de resta, producto, división.
que son los básicos, que uno suma, resta, divide, multiplica números. División entera, que este es un operador especial, que es como la división, son dos barritas. Lo único que tiene como resultado es que me va a valer solamente la parte entera. Entonces, yo de repente si divido algún número y no me da un número entero, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser 3 dividido 2, por ejemplo, y eso debería devolver 1,5. Si yo hago una división entera, si yo hago, por ejemplo, 3 dividido 2, esto me va a devolver 1,5, un float. Pero si yo de repente solamente quiero la parte entera de esta división, le pongo doble barra y me va a devolver la parte entera. Con lo cual puede ser útil para muchas cosas. Después todos estos operadores hacen lo que uno esperaría. Suma, suma, suma. Resta, divide, multiplica. Creo que se ve un poquito más abajo, pero está acá justamente los ejemplos. Sí. Estoy ejemplificando en el aire. En la siguiente celda tenemos un ejemplo de muchas cosas, de estas que estamos viendo. Pero primero tenemos un input que nos dice que ingresemos un valor. Vamos a ingresar un 5, vamos a ingresar un 23. Y utilizando esos valores que se van a asignar a una variable A y variable B, se van a hacer todas estas operaciones. Suma, resta, producto, división, resto, potenciación y eso. No vamos a ponernos a definir qué es una potencia o qué es una división entera, lo dejamos para los profes de matemáticas. Pero todas esas operaciones están disponibles en Python. Ya entrando en otra cosa que es un poco más compleja, al menos desde mi punto de vista, cuando yo lo aprendí, al principio no lo entendí muy bien, que son los operadores booleanos. ¿Alguien sabe qué es booleano? ¿Alguno sabe lo que es un valor booleano? ¿O alguna vez escuchó? Son operadores lógicos. Ajá, Es como el 0 y el 1. ok, Sí, 0 y 1, verdadero o falso, true or false, como dicen Gabriel y Alejandra. Sí, son exactamente eso los operadores booleanos. Básicamente, los operadores booleanos, no los booleanos en realidad. Y los operadores booleanos son aquellos que devuelven estos valores de lo que estamos hablando, o verdadero o falso. exactamente. Como ya mencionamos previamente, Python tiene palabras reservadas para esto. No sé, me abrió la, la celda de texto. Python tiene palabras reservadas para esto que es true o false, como vimos antes. Si yo escribo true, escribí texto acá. Si yo de repente escribo true, van a ver que la palabra se pinta y es porque esta palabra está reservada y hace referencia a un valor booleano. En el caso de los operadores, se van a utilizar para hacer alguna operación, como por ejemplo comparaciones, y lo que nos va a decir es si esa comparación que estamos haciendo es verdadera o es falsa. Entonces, por ejemplo, tenemos dos variables que definimos acá. Una es 2 por 3, que sería 6. Y en la otra variable vamos a tener 7. Y a partir de esto vamos a hacer un par de comparaciones. Una de ellas es afirmar que estas dos variables son iguales. En caso de que sean iguales, Python nos va a decir si es verdadero, es true. Pero en caso de que no, acá esto tendría que haber cerrado esta cosa para que ustedes no lo Spoiler. vean. Sí. Ignórenlo. Borren de su memoria eso. Otro comparador o otro operador booleano es el diferente. Yo le puedo decir, bueno, mis dos variables son distintas. Y en caso de que lo sean, Python me va a decir, esa afirmación que estás haciendo es verdadera o es falsa, es true o es false. Y lo mismo con todo tipo de operadores, con mayor, con mayor igual o con menor igual. Esto es muy útil para las cuentas que uno pueda llegar a hacer o para las comparaciones. Si yo de repente digo, bueno, si una persona es mayor de 18 años, le puedo vender alcohol. Supongamos así muy esquemáticamente. Entonces yo pongo un input y que le diga a la persona, bueno, decime la edad. Si creemos en esa persona y la persona nos dice la posta y la persona pone 18 o 19, nosotros
vamos a poder detectar si esa persona realmente tiene 18 o 19 y qué es lo que podemos hacer en consecuencia. Em, Así que si nosotros aplicamos todos estos comparadores, Python nos va a decir si eso que está comparando o que estamos preguntando es verdadero o es falso. Por ejemplo, nuestras dos variables son diferentes en principio. Es 6 la variable A y 7 la variable B. Entonces si hacemos igual igual, nos va a decir, no, flaco, esto es falso, esto es mentira. Pero si le digo, bueno, A y B son distintos, son dos cosas diferentes. Joya, es verdadero, es true. Quiere decir que los números no son iguales, algo que es cierto. Y acá le decimos, bueno, A es mayor que B y me va a devolver que es falso. Entonces quiere decir que no, A no es mayor que B. Si hacemos la comparación contraria, nos va a devolver que es verdadero. Es decir, que exactamente B es mayor que A. Hay un montón más de operadores que son booleanos en Python o que devuelven booleanos. Hay un montonazo, si los buscan son muchísimos. Acá justo se perdió, se agregó último momento, pero no los agregamos. Hay operadores de I y de O. Voy a agregar acá en el aire. Tenemos la barra vertical, que es un O, y tenemos el operador este, y esto es una I, y esto es un O. En Python tenemos este símbolo que es una I y esto que es un O. Esto nos va a servir para decir, bueno, tengo dos booleanos, vamos a compararlos y eso nos va a volver otro booleano. Que no sé si alguien tuvo matemática discreta o álgebra booleana o algo de eso, capaz que ya lo vieron. No sé si Gastón quiere agregar algo más de esto, pero son dos comparadores clásicos de los comparadores booleanos. Sí, seguramente, creo que alguien había nombrado que había estudiado en C, así que esa persona debe estar más o menos atenta a lo que estamos hablando. Bueno, también abajo tenemos el ejemplo del in, que funciona con listas. Ujú, exactamente. Eh, otro operador booleano es el in, esta palabra reservada, que lo que va a hacer es, va a verificar si en una colección está el elemento que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, yo tengo una lista de compras que tiene leche, manzanas, huevos, arroz, y yo podría preguntarle si leche está en mi lista de compras o si jabón está en mi lista de compras. Entonces yo hago esa pregunta y me va a decir, en la pregunta A, ¿hay leche en la lista de compras? Por lo que la expresión es true. Entonces esta comparación me va a devolver true, porque efectivamente leche está en la lista de compras. Y si después pregunto, ¿jabón está en la lista de compras? Me va a decir, no, no había jabón en la lista de compras, esto es falso. Recuerden, de esta operación que tengo yo acá, esta comparación, lo que va a volver es este true y este false. No este texto, que este texto lo puse yo previamente para ejemplificar en la clase. También podría decir, bueno, no está el not in, que es lo contrario a esto. Yo le pregunto si eso no está dentro de la lista y va a devolver en consecuencia lo contrario. Entonces, manzanas, yo digo manzanas no está en mi lista original y manzanas sí está, con lo cual me va a volver falso. Y lo mismo con pescado. Yo digo pescado no está en mi lista y como no está en mi lista me va a volver true. Y por último, lo más avanzado de esta clase, que va a ser los operadores condicionales, y ya cerramos la clase, así que ya se extendió bastante. Eh, pero son, ya entrando en otra cosa que es un poco más compleja, al menos desde mi punto de vista, cuando yo lo aprendí, al principio no lo entendí muy bien, que son los operadores booleanos. ¿Alguien sabe qué es booleano? ¿Alguno sabe lo que es un valor booleano? ¿O alguna vez escuchó? Son operadores lógicos. Sí. Ajá, Es como el 0 y el 1. ok. Sí, 0 y 1, verdadero o falso, true or false, como dicen Gabriel y Alejandra. Sí, son exactamente eso los operadores booleanos.
Básicamente, los operadores booleanos, no los booleanos en realidad. Y los operadores booleanos son aquellos que devuelven estos valores de lo que estamos hablando, o verdadero o falso. Exactamente. Como ya mencionamos previamente, Python tiene palabras reservadas para esto. No sé, me abrió la, la celda de texto. Python tiene palabras reservadas para esto que es true o false, como vimos antes. Si yo escribo true, escribí texto acá. Si yo de repente escribo true, van a ver que la palabra se pinta y es porque esta palabra está reservada y hace referencia a un valor booleano. En el caso de los operadores, se van a utilizar para hacer alguna operación, como por ejemplo comparaciones, y lo que nos va a decir es si esa comparación que estamos haciendo es verdadera o es falsa. Entonces, por ejemplo, tenemos dos variables que definimos acá. Una es 2 por 3, que sería 6. Y en la otra variable vamos a tener 7. Y a partir de esto vamos a hacer un par de comparaciones. Una de ellas es afirmar que estas dos variables son iguales. En caso de que sean iguales, Python nos va a decir si es verdadero, es true. Pero en caso de que no, acá esto tendría que haber cerrado esta cosa para que ustedes no lo Spoiler. vean. Sí, sí. Ignórenlo, borren de su memoria eso. Eh, Otro comparador o otro operador booleano es el diferente. Yo le puedo decir, bueno, mis dos variables son distintas. Y en caso de que lo sean, Python me va a decir, esa afirmación que estás haciendo es verdadera o es falsa, es true o es false. Y lo mismo con todo tipo de operadores, con mayor, con mayor igual o con menor igual. Esto es muy útil para las cuentas que uno pueda llegar a hacer o para las comparaciones. Si yo de repente digo, bueno, si una persona es mayor de 18 años, le puedo vender alcohol. Supongamos así muy esquemáticamente. Entonces yo pongo un input y que le diga a la persona, bueno, decime la edad. Si creemos en esa persona y la persona nos dice la posta y la persona pone 18 o 19, nosotros vamos a poder detectar si esa persona realmente tiene 18 o 19 y qué es lo que podemos hacer en consecuencia. Em, Así que si nosotros aplicamos todos estos comparadores, Python nos va a decir si eso que está comparando o que estamos preguntando es verdadero o es falso. Por ejemplo, nuestras dos variables son diferentes en principio. Es 6 la variable A y 7 la variable B. Entonces si hacemos igual igual, nos va a decir, no, flaco, esto es falso, esto es mentira. Pero si le digo, bueno, A y B son distintos, son dos cosas diferentes. Joya, es verdadero, es true. Quiere decir que los números no son iguales, algo que es cierto. Y acá le decimos, bueno, A es mayor que B y me va a devolver que es falso. Entonces quiere decir que no, A no es mayor que B. Si hacemos la comparación contraria, nos va a devolver que es verdadero. Es decir, que exactamente B es mayor que A. Hay un montón más de operadores que son booleanos en Python o que devuelven booleanos. Hay un montonazo, si los buscan son muchísimos. Acá justo se perdió, se agregó último momento, pero no los agregamos. Hay operadores de I y de O. Voy a agregar acá en el aire. Tenemos la barra vertical, que es un O, y tenemos el operador este, y esto es una I, y esto es un O. En Python tenemos este símbolo que es una I y esto que es un O. Esto nos va a servir para decir, bueno, tengo dos booleanos, vamos a compararlos y eso nos va a volver otro booleano. Que no sé si alguien tuvo matemática discreta o álgebra booleana o algo de eso, capaz que ya lo vieron. No sé si Gastón quiere agregar algo más de esto, pero son dos comparadores clásicos de los comparadores booleanos. Sí, seguramente, creo que alguien había nombrado que había estudiado en C, así que esa persona debe estar más o menos atenta a lo que estamos hablando. Bueno, también abajo tenemos el ejemplo del in, que funciona con listas. Ujú, exactamente. Eh, otro operador booleano es el in, esta palabra reservada.
que lo que va a hacer es, va a verificar si en una colección está el elemento que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, yo tengo una lista de compras que tiene leche, manzanas, huevos, arroz, y yo podría preguntarle si leche está en mi lista de compras o si jabón está en mi lista de compras. Entonces yo hago esa pregunta y me va a decir, en la pregunta A, hay leche en la lista de compras, por lo que la expresión es true. Entonces esta comparación me va a devolver true, porque efectivamente leche está en la lista de compras. Y si después pregunto, ¿jabón está en la lista de compras? Me va a decir, no, no había jabón en la lista de compras, esto es falso. Recuerden, de esta operación que tengo yo acá, esta comparación, lo que va a volver es este true y este false. No este texto, que este texto lo puse yo previamente para ejemplificar en la clase. También podría decir, bueno, no está el not in, que es lo contrario a esto. Yo le pregunto si eso no está dentro de la lista y va a devolver en consecuencia lo contrario. Entonces, manzanas, yo digo manzanas no está en mi lista original y manzanas sí está, con lo cual me va a volver falso. Y lo mismo con pescado. Yo digo pescado no está en mi lista y como no está en mi lista me va a volver true. Y por último, lo más avanzado de esta clase, que va a ser los operadores condicionales, y ya cerramos la clase, así que ya se extendió bastante. Pero son aquellos operadores condicionales, es decir, en donde yo evalúo condiciones, probablemente utilizando los operadores previos. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejemplos en la vida real, pero por ejemplo, el caso del mate. Nosotros los argentinos tomamos mate y necesitamos que esté a la temperatura perfecta. O sea, no tiene que estar hervida porque si no nos vamos a quemar, ni tiene que estar muy fría porque se nos va a lavar el mate y nos va a caer mal a la panza. Con lo cual tiene que estar a una temperatura perfecta. Ponemos la pava, medimos con el termómetro y vemos si la temperatura es 85 grados. Entonces, si la temperatura del agua es igual a 85, entonces está perfecta, joya, saco, pongo en el termo, me preparo un buen mate. Si de repente mido la temperatura y es mayor a 85 grados, digo, no, está muy caliente y dejo que se enfríe un poco porque si no me voy a quemar y la voy a pasar mal. Y de cualquier otro modo, está fría y necesito que se siga calentando un poco más. Todo esto en Python, esta secuencia de pensamiento, la podemos codificar con las palabras if, el if y else, que son operadores o con estructuras de control condicional. Es decir, que si una condición se cumple, se ejecuta una porción de código. En caso de que una condición no se cumpla, se ejecuta otra línea de código. Y si ninguna condición se cumple, se ejecuta una última línea de código que es la que cerraría esta estructura que estamos haciendo acá. Entonces, en este ejemplo, yo pregunto, bueno, ¿cuál es la temperatura del agua? Bueno, yo voy a decir que tomé la temperatura y es 72. Entonces digo, no, el agua está muy fría, hay que calentarlo un poco más. Entonces, cuando yo ingrese este valor, voy a ir dentro de esta estructura de datos y voy a decir, sí, que en inglés if es sí, la temperatura del agua es igual a 85, este operador lo vimos antes, voy a imprimir el agua está perfecta. Como yo ingresé 72, eso no pasó nunca. Entonces, esta comparación me va a devolver un falso. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, dice Nahuel. Sí, dice Nahuel. Díganme si soy muy rápido, esta parte es muy importante, es quizás la Sí. parte más difícil de la clase. Excelente. Entonces, como esta condición no se cumplió, esto es decir, esto arrojó un falso, que quedó en alguna parte, no lo vimos, pero pasó. Entonces, seguimos a la siguiente línea de código. Entonces, acá le preguntamos, entonces, ¿la temperatura del agua es mayor a 85? Y como la temperatura del agua era 72, esto también dio un falso. Entonces, saltó a la siguiente línea de código. Esta no la ejecutó. Entonces, la última línea de código, que es el else, que cierra el ciclo,
como ninguna de las otras condiciones se cumplió, ejecuta la siguiente porción de código, que es un print que dice: el agua está fría, hay que calentarlo un poquito más. Y ahí ya cerraría nuestra comparación, nuestros operadores condicionales en esta estructura. Cabe mencionar que, antes que cerremos esto, que if y else son mandatorios. En realidad, if es mandatorio y los demás son la mayoría de las veces opcionales. Principalmente el if, que a veces no se usa. A veces simplemente con 2 condiciones nos alcanza. Nahuel dice si ese sería el default, el frío, y lo podés pensar como una forma de default, porque vos podés no poner el else y si no se cumple la condición del if, no haces nada. Entonces vos tenés que pensar esas 3 líneas de código, el if y el else, como sí, y después sería si no, hago otra cosa, y si no, hago la última cosa. Y si borras esa parte, no hace nada. Claro. Ves ahí borro el else, que es a donde debería llegar porque la temperatura del agua no es ni igual a 85 ni mayor. Entonces cuando lo ejecutas no te dice nada. Directamente saltea y dice, chao, no me dijiste que haga nada, no hago nada con esa información. Con lo cual, vuelvo a lo que dije en algún momento, que hay que ser siempre lo más explícito posible a la hora de programar. Ujú. Pero bueno, volvemos a ejecutar y le ponemos 88. En este caso, como es mayor que 85, me va a decir, bueno, no, el agua está muy caliente, hay que dejar que se enfríe un poco. Entonces yo dejo que se enfríe, lo vuelvo a tomar la temperatura y le digo 85, y el agua está perfecto. Así que con eso ya llegaríamos al final de esta clase, que hablamos un montonazo, se extendió mucho más de lo que esperaba. Tuvieron problemas de internet en el medio y todo. Problemas técnicos. Van a tener aparte en la carpeta que se les compartió, no sé si todo el mundo la tiene, de última avisen y la mandamos, una parte práctica que son aproximadamente 10 ejercicios, 11 si no me equivoco, en donde van a poder practicar ustedes por sí solos. Ahí Recuerden lo voy a hacer la mostrar, copia. ahí lo muestro. Recuerden ir ahí está igual el instructivo. Uy, Sí, se te salió. sí, ahí comparto. Paso el link por las dudas de la parte práctica acá en el chat para que la puedan ver. Lo primero que van a ver es el instructivo de todas formas para poder crear la copia en su drive. Ahí lo pueden ver, está en inglés, pero Están ubicados en la misma posición y van a encontrar un montón de ejercicios que, si no se acuerdan qué hablamos, pueden ver el video, o si no, pueden consultar la misma notebook que está explicado paso por paso en en algún lugar. Le dejo la tarea de buscarlos. Y si no, le preguntan al chat GPT, ¿por qué no? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Es el momento. yo dejo mi mail igual si quieren hacerme alguna consulta. Ese es mi mail personal, así que Vale, yo dejo el mío también, por si quieren. cualquier consulta sobre los ejercicios pueden hacernos por ahí. Así que con eso damos por cerrado la primera parte del workshop. La verdad que gracias a todos por haber llegado hasta acá. De nuevo, si quieren hacer alguna consulta, quedamos un ratito para responder lo que necesiten. ¿Cuándo será la próxima clase? Aún no lo sabemos ni lo tenemos definido, pero apenas esté todo dado, esperamos que sea dentro de junio. Así que, pero no sé exactamente cuándo. Gracias a vos, José, por la buena onda, vos también, por quedarte acá a escuchar y gracias a todos, realmente, los que se quedaron, los que están viendo por el Meet, los que están viendo por Twitch, los que están viendo por YouTube. Sí, Así se la que, rebancaron encima con los problemas de internet, escuchar a la misma persona hablando. gracias a vos, Leandro, por escuchar también. Cualquier cosa, de nuevo, pueden preguntarnos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Si me buscan en LinkedIn me van a encontrar, pueden mandar mensajes por ahí también. A Julián no le quedó claro algo, dice. Diga, Julián. ¿Hacía cuánto que no se te cortaba la internet? Mira, Digo, yo Eh, hace la meses. posta, sí quería saber sobre cómo hacer para que el usuario, digamos, ingrese un dato válido. Estaba escuchando, pero sinceramente justo en ese momento me fui al baño y cuando volví ya habían pasado, pero
digamos, después leí un poco y lo traté de probar en el código y como que tira error. Y yo de todas maneras le pongo que ingrese tipo int y le pongo un input, ingresa un número, si yo pongo letras, tira un error. Claro, sí, Igual. esa es la idea. Lo que pasa es que todavía no lo vimos porque es muchísimo más complejo, pero Python tiene una forma de revisar los casos de errores, Mm. básicamente. Sí, Vos vas a ver que cuando te tire el error va a decir value errors, si no me equivoco. Ese dato lo vas a poder agarrar con Python y decir, no sé, por ejemplo, se me ocurre mostrarle un cartel al usuario que diga tenés que ingresar un número sí o sí y hacer algo que se llama bucle, que también quedó para la segunda clase porque se nos hacía súper larga. Imagínense que esta clase duró más de lo que estaba estipulada. Así que nada, todo eso se va a ver en la segunda clase. Está bueno la pregunta que haces. La idea de eso es que vos veas en la parte de abajo, en donde no se puso lo del int y eso, no salta ningún tipo de error. Y eso es lo que está mal. Que no salte ningún error está mal. una cosa que podríamos hacer, porque no lo vamos a hacer ahora que estamos en vivo, usando esta estructura que nosotros hicimos y con todo lo que vimos en la clase, podríamos de repente decir, bueno, tenemos un, qué sé yo, sería mi dato, va a ser igual a input, paréntesis, y ingresa un entero. Y yo de repente podría decir con una estructura de estas que vimos antes, if type dato es igual a int, o sea, es un entero, dos puntos, print tu número es, vamos a decir, dato. Esta es una forma mucho más manual. Em, entonces, ¿Puedo sí, decir algo? Ahí sí. le podrías poner, digamos, la misma estructura arriba a dato y tipo en vez de un print en el else, que es lo que él decide, tipo hacer un bucle, así sería, lo pones de nuevo. No exactamente. Igual de todas formas acá me acabo de dar cuenta que me falta algo, que es básicamente transformarlo. eh, con lo cual, posta que no va a andar ahora, porque esto va a volver un string. Ok, Claro. exactamente. Chao, Bueno, Leandro, nos lo dejamos vemos. para la próxima clase entonces, Sí, lo mejor es dejarlo para la próxima antes de que. antes que Vos rompamos quédate algo. con eso igual, Juli, en la cabeza, porque está bueno, es una buena pregunta y ya lo vas a ver la próxima cuando veamos cómo manejar errores y eso. Es un poco más complejo de lo que vimos hasta ahora, pero no Seguramente es. en la clase 2 va a estar. Sí, sí, sí. Así que quédense atentos con la clase 2 y vamos a seguir avanzando con los conceptos. Si quieren ir chusmeando y si les despertó la curiosidad, tampoco es obligatorio que 100% que vengan a la clase, pero sí me voy a enojar mucho si no los veo. Así que vengan. Pero bueno, espero haberles, aunque sea despertado la curiosidad por lo que es la programación, por lo que es Python. Vamos a ver muchas más cosas, muchas más interesantes. Quizás en algún momento, si nos da el tiempo y si eh, ustedes tienen ganas de quedarse acá con nosotros, capaz si avanzamos mucho podemos ver incluso cosas de datos, que nosotros somos muy buenos en datos, así que eh, nada, espero convencerlos para que vengan a la segunda clase con eso. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Sí, tal cual lo que dijo Juli. Muchas gracias a todos. Disculpen por los problemas de internet, son cosas que pueden salir mal, Maril sal, pero bueno. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima clase. Cualquier duda, ya saben que tienen los mails ahí de ambos.